Hoy te traje esta poderosísima ecuación exponencial y hoy vamos a reventarla paso a paso con un procedimiento tranquilo y usando varias propiedades de potenciación. Entonces, vamos a ver qué resultado nos da. Reventemos eso. Me surgen ciertas preguntas cada vez que yo veo una ecuación exponencial y es ¿cuál camino será el más conveniente? Aquí, como puedes observar, tenemos una función exponencial más otra función exponencial. Entonces, cuando sucede eso en una ecuación, no es posible aplicar logaritmos. Como tenemos una suma, o si por ejemplo hubiéramos tenido ahí una resta, no es posible aplicar logaritmos, no está definida esa propiedad. Pero si hubiéramos tenido una multiplicación o división, sí hubiéramos podido aplicar esa propiedad. Entonces, logaritmos descartados. Ahora, va a tocar comenzar a hacer el uso de varias propiedades de potencias. Por ejemplo, voy a nombrar esta propiedad antes de hacer el primer movimiento. Vea, si yo tengo a elevado a la n menos m, esto es lo mismo que tener a elevado a la n por a elevado a la menos m. Y ese movimiento lo voy a realizar acá con este miembro. Entonces todo lo voy a dejar lo mismo. 5 a la x más, entonces realizo este movimiento, me queda 5 a la 5 por 5 a la menos x igual a 150. Perfecto, listo, excelente movimiento para iniciar. La idea es comenzar a simplificar para que se nos vayan facilitando varias operaciones. Y en las ecuaciones exponenciales la idea es siempre intentar dejar igual base. Ese va a ser el principal objetivo para poder hallar el valor de la letra x. ¿Listo? ¿Qué te parece si comenzamos dividiendo a ambos lados entre 5 sobre x? Movimiento muy pero muy inteligente. Entonces, si yo divido todo entre 5 sobre x, aquí me va a quedar 1, ¿verdad? Entonces queda 1 más acá. Pillen pues, si yo tengo, voy a nombrar otra propiedad, a sobre b a la n, ¿sí? Esto es lo mismo que tener a por b a la menos n. En pocas palabras, es como si yo subiera la potencia y le colocara el exponente negativo. Entonces, eso es lo que voy a hacer con esto, ¿sí? Todo lo voy a dejar en el numerador, por decirlo así. Entonces me queda 5 a la 5 por 5 a la menos x por 5 a la menos x, ¿sí? Igual a 150 por 5 a la menos x. Perfecto, entonces hice ese movimiento muy pero muy inteligente. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a operar esta multiplicación de dos potencias con igual base. ¿Qué me dice? Hay una propiedad, voy a nombrarla por acá. Me dice si yo tengo a elevado a la n por a elevado a la m, esto es lo mismo que tener a elevado a la n más m. Si yo tengo una multiplicación de potencias con igual base, yo puedo sumar los exponentes. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces me va a quedar 1 más 5 a la 5 por 5 menos x, eso da menos 2x, igual a 150 por 5 a la menos x. Excelente, vamos por muy buen camino. Ahora bien, vean el movimiento que voy a hacer de una forma inteligente. Mucha atención acá en este término, porque el siguiente movimiento va a constar en este término, ¿sí? Pero voy a nombrar antes que nada una propiedad, ¿verdad? Si yo tengo a elevado a la n por m, ¿sí? Esto es lo mismo que tener a elevado a la n y todo esto elevado a la m. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá con este término. Entonces me queda, pillen pues, 1 más 5 a la 5 por 5 a la menos x, ¿sí? Yo lo puedo dejar de esta forma. Y todo esto elevado al cuadrado igual a 150 por 5 a la menos x. ¿Por qué dejé esto de forma estratégica? Este 5 elevado a la menos x. ¿Para qué? Para que me quedara igual término. Despejé un poco el panorama y coloqué las propiedades que hemos usado aquí en el lado derecho. Bueno, acá sacamos algo muy conveniente y fue estos términos que son semejantes, 5 a la menos x y acá también. Entonces podemos usar una herramienta muy pero muy importante. Vamos a seguir acá por este lado y voy a usar un cambio de variable inteligente. Voy a decir que u es igual
a 5 a la menos x. ¿Listo? Entonces lo voy a reemplazar, me va a quedar 1 más, este 5 a la 5 voy a resolverlo. Eso es 3125 por u elevado al cuadrado igual a 150 por u, ¿sí? Entonces podemos acá notar que tenemos una variable de grado 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo de esta forma, miren. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cojamos esta ecuación, reorganicémosla que nos quede bien bonita. Entonces va a quedar 3125 u al cuadrado menos 150u, ¿sí? Está sumándolo para hacer restar. Ese más 1 lo dejamos ahí quieto y todo esto queda igualado a 0. Aquí tenemos esta ecuación cuadrática y podemos resolverla. O sea, es una ecuación grandísima, ¿sí? Pero por suerte tenemos la fórmula cuadrática, que me va a dar la primera y segunda solución. Pero ojo, tenemos que tener acá mucho cuidado porque tenemos un cambio de variable. Entonces, eso lo dejamos ahí guardadito porque es una herramienta que vamos a usar más adelante. Entonces, la fórmula cuadrática nos dice que es menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Primero, identifiquemos cuáles son los coeficientes de esa ecuación. Entonces, vamos a identificar el a, el b y el c. Entonces, a es 3125, b es menos 150 y c es 1. Entonces, vamos a reemplazar estos valores, los colocamos ahí en la fórmula, muy sencillo. Entonces me queda la primera y segunda solución, nos va a quedar menos 150 más o menos raíz de menos 150 al cuadrado menos 4a, o sea 3125 por c que es 1, y todo esto va a estar dividido en 2 por a, o sea 2 por 3125. Un número grande, ¿verdad? Pero vean, entonces me va a quedar primera y segunda solución va a ser igual, menos por menos da más, entonces me queda 150 más o menos. Si yo resuelvo lo de aquí adentro de la raíz, eso me va a dar 10.000. Y todo esto está dividido en 2 por 3125. Ahora bien, raíz cuadrada de 10.000, o sea, yo lo puedo hacer sencillamente, eso es 100. Entonces de acá se van a desprender las dos soluciones. Pero recordemos que tenemos un cambio de variable ahí encerradito. No se nos vaya a olvidar. En la primera solución vamos a tomar la positiva. Entonces va a ser 150 más 100. Y todo esto dividido en 2 por 3125. Pero si yo resuelvo esto 150 más 100, eso da 250. Entonces, la primera solución va a ser igual. Bueno, recordemos que acá esto está multiplicando, ¿verdad? Bueno, entonces si yo simplifico esto me da 1 sobre 25, ya simplificado. Ahora, la segunda solución va a ser igual, pues lo mismo, pero restando. Entonces va a ser 150 menos 100, dividido en 2 por 3125. Si yo simplifico esto, la segunda solución me va a dar 1 sobre 125. Entonces, esas dos soluciones guardémoslas, píllenlas, 1 y u2, y ahora toca sacar el cambio de variable que tenemos en la cajita. Entonces, pillen cómo va a quedar. Comencemos ahora sacando el cambio de variable de la cajita. Vamos a comenzar con esa primera solución. Entonces u es 5 a la menos x, entonces me queda 5 a la menos x va a ser igual a 1 sobre 25. Entonces esto lo voy a ver de esta forma, vea, 5 a la menos x va a ser igual a 1 sobre el 25, lo voy a ver como 5 a la 2. Ahora, por propiedades de potencias, yo puedo pasar toda esta potencia al numerador y el exponente me queda negativo, entonces me queda 5 a la menos x igual a 5 a la menos 2. Ahora, dos potencias son iguales si sus bases son iguales y si sus exponentes son iguales. Entonces, ya las bases las tengo iguales. Entonces me va a quedar que menos x va a ser igual a menos 2. Si multiplico por menos 1 toda la ecuación, pues me va a quedar x va a ser igual a 2. Esta es la primera
solución poderosa de esa ecuación. Y ahora vamos con la otra. Saquemos el cambio de variable, entonces me queda 5 a la menos x va a ser igual a 1 sobre el 125. Voy a verlo de forma inteligente, como 5 a la 3. Entonces lo mismo, me va a quedar 5 a la menos x va a ser igual, paso toda la potencia que está en el denominador al numerador y le cambio el signo al exponente. Me queda de esta forma. Entonces, menos x va a ser igual a menos 3. Entonces, x va a ser igual a 3. Y toma la otra segunda solución, estalladísima. Espero que haya sido de bastante ayuda. Recuerden compartir unas 20.000 veces y gracias por tanto apoyo. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.